Jacobo Knockout. Con estas palabras inició sus declaraciones el señor John E. Purifoy, embajador extraordinario y plenipotenciario de los Estados Unidos de Norteamérica en la República de Guatemala. La conferencia se celebraba en el salón de recepciones de la embajada. Mr. John E. Purifoy había recibido a los corresponsales en perfecta caracterización de campaña. Camisa caqui, barba de 72 horas y revólver de tejano a la cintura. Eran las 3:30 de la tarde del domingo 27 de junio de 1954. Jacobo Knockout. Volvió a repetir su excelencia, saboreando las palabras. Esta noche, Jacobo hará pública su renuncia por la radio. Este bastardo aún se cree con poder para imponérsenos. Lo dejaremos que por última vez diga lo que quiera. Purifoy no cabía de gozo en su pellejo. Le expuse mis condiciones, salida de Arbenz del país y limpieza completa de comunistas. ¿Y usted, a dónde irá ahora, señor embajador? Pregúnteme a dónde quiera ir. Me encantaría que me enviaran a Italia, a Indochina, o por hoy son los baluartes más fuertes del comunismo. ¿Cuál ha sido el momento más duro de la lucha? Cuando Arbenz quiso armar a las hordas. Pero usted había tomado todas las medidas. Sí, el ejército no me ha fallado. Estos fragmentos de la narración presencial de Fernando Revuelta deben cotejarse con el pensamiento social de Jacobo Arbenz, quien ya de antes había expresado claramente sus ideales para Guatemala. La Revolución del 20 de octubre de 1944 es el acontecimiento político-social más importante en la historia de Guatemala, símbolo de la renovación nacional y la justicia social con plena democracia. En ese corto periodo de 10 años, se logró la transformación total de la estructura social del país y sus figuras gubernamentales fueron la Junta Revolucionaria de Gobierno, el doctor Juan José Arévalo y el coronel Jacobo Arbenz. Este último fungió desde el principio hasta el fin como figura central del proceso, y durante su mandato de 1951 al 54, impulsó políticas de independencia y competencia económica contra monopolios estadounidenses, así como la elevación del nivel de vida de las masas campesinas y obreras. Y como eje fundamental de la política internacional, un profundo sentido de dignidad nacional. Estas medidas insólitas en América Latina de ese entonces concitaron la animadversión del gobierno de Estados Unidos, el cual determinó el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz Guzmán. En el mes de junio de 1954 se desarrolló la invasión a Guatemala, hecho que resonó en todo el mundo, y el presidente Arbenz, habiéndose quedado completamente solo, se vio forzado a renunciar el 27 de junio de 1954. Condenado con su familia al ostracismo, tuvo que emigrar en diferentes países de Europa y América Latina, hasta terminar en México, donde falleció en 1971. Desde ese periodo hasta la actualidad, en Guatemala se silenció la obra de Arbenz, al mismo tiempo que se le calumniaba con los defectos y vicios más groseros que no han sido adjudicados a ningún otro gobernante del país. Esta estrategia de silencio y olvido funcionó en Guatemala casi infaliblemente durante décadas sobre Jacobo Arbenz Guzmán. Sin embargo,
Un giro importante se dio con las conmemoraciones de la Universidad de San Carlos para el cincuentenario de la Revolución de Octubre de 1994, y dentro de ellas, la exaltación de Arbenz y la repatriación de sus restos. Empeño concebido y gestado en el seno del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala desde 1993 y posteriormente extendido al gobierno del presidente Ramiro de León Carpio. Esta acción universitaria cobra total sentido al integrarla en diversas acciones que confluyeron en Arbenz con la revolución y en los ideales sociales que dicho proceso contempló como política principal de gobierno. Y aún más, esta efemérides revolucionaria habría de coincidir con otras históricas, todas objeto de la atención de la Universidad de San Carlos. Eran los 500 años del descubrimiento de América. Se celebraban los 50 años de la autonomía universitaria. También se dio la circunstancia del Premio Nobel de la Paz para Rigoberta Menchú en 1992. Se pensó en el seno del Consejo conmemorar un hecho muy significativo que sirviera como de símbolo de la revolución. Esto fue la repatriación de los restos del coronel y presidente Jacobo Arbenz Guzmán. Desde el 27 de enero de 1994, la comisión tuvo como miembros centrales a varios de la Comisión del Cincuentenario. Jorge Martínez Solares, decano de Odontología, coordinador. Jorge Solares, representante de catedráticos de Odontología, secretario ejecutivo, y quien revivió la propuesta y ejecutó el proceso universitario de repatriación, ya aprobada pero no instrumentalizada. Los vocales César Augusto Regil y Obdulio López Mesa, Facultad de Ciencias Económicas, Augusto Casali Ávila, delegado por el rector, y Cristel Ruiz Bode, delegada estudiantil del Consejo Superior Universitario. Entonces la universidad decidió iniciar los trámites para repatriarlo. Para ello nos apoyaron elementos representantes de la familia Arbenz en Guatemala. A través de ellos conseguimos una relación directa con la viuda, doña María Vilanova. Los planteamientos iniciales incluían concederle el doctorado honoris causa póstumo, el primer póstumo en la historia de la universidad a Jacobo Arbenz. Asimismo, y paralelamente, se dio la propuesta de conferirle el emeritissimum a doña María Vilanova de Arbenz, propuesta al final infructuosa. Tiempo después, ya había pasado la conmemoración del cincuentenario, principiamos una serie de acercamientos con doña María. Fueron a través de cartas, no solo a pedirle a ella el permiso de repatriar los restos de Jacobo Arbenz, sino que ante todo, y precediéndolo, el hecho de que ella estuviera convencida de los buenos deseos de la Universidad de San Carlos y poder borrar, hasta donde fuera posible, la pésima imagen que Guatemala se había forjado con la familia Arbenz a través de los actos realmente lamentables, vergonzosos que ocurrieron desde las medidas de derrocamiento del presidente hasta su muerte. Y al final, doña María nos dijo, después de varias semanas de cruzamiento de cartas, que estaba bien, que aceptaba los buenos oficios de la San Carlos, que de muy buena gana, y puso una frase muy interesante: siempre y cuando sea sin la intervención del gobierno. Doña María, por supuesto, estuvo en algún momento dudando de si era cierto o no, de si era una decisión formal y sin propósitos políticos. Recuerde que el presidente de León Carpio no tenía partido político, entonces no había chance de decir vamos a hacer esto para beneficiar a determinado sector político. Pero se lo hizo saber poco a poco que la San Carlos no solo no participaba de lo que había sucedido, sino que también era opuesta a esos hechos que vulneraban la dignidad de un presidente, de su familia, y causaban indignación al pueblo guatemalteco. Ya después dijo que con mucho gusto podía acceder, siempre y cuando se resolvieran peticiones puramente oficiales, por ejemplo, restitución de despachos militares, restitución de condecoraciones militares,
anulación de un decreto en que se había declarado traidor a la patria al presidente, decreto que al final nos dimos cuenta que no existía. En algún momento fue ella la que determinó la fecha de venir a Guatemala, porque además ella quería estar y participar en el gesto del retorno. Sentí que se ha roto una distancia de 50 años, un oprobio de 50 años. Y ellos tenían una participación muy buena en esto. Cuando ella nos dijo, muy bien, a la San Carlos le entrego el derecho a llevar a Jacobo a Guatemala, a su querida Guatemala. Entre las negociaciones había condiciones y exigencias familiares que solo el gobierno de la República podía responder y sin las cuales todo el proceso quedaría en nada. La comisión, por medio del rector de la universidad, doctor Alfonso Fuentes Soria, trató en vano de comunicarse con el presidente Ramiro de León Carpio. Era indispensable para llenar todos los requisitos legales que el gobierno participara, pero no obtuvimos la comunicación y de pronto nos enteramos que el gobierno había integrado una comisión para ese fin. De León Carpio anunció el 7 de julio de 1995 la creación de su propia comisión, la cual, por fortuna, fue dirigida eficientemente por su secretario general, licenciado Carlos Secaira Pinto. Aunque esa actitud no fue la esperada. De todos modos, la universidad no podía prescindir del gobierno, el único competente para satisfacer demandas oficiales de la familia y asuntos relativos a la repatriación, seguridad, transporte del féretro, honores gubernamentales, restitución de bienes, etc. Ese mismo día, 7 de julio de 1995, empezó con el secretario privado de la presidencia el trabajo conjunto de ambas comisiones, universidad y gobierno. La universidad fue invitada a esa comisión y afortunadamente se lograron hacer avances, se logró que la familia tuviera confianza en la comisión por haber universitarios destacados integrándola. Se constituyó una comisión en la que estaba integrado el gobierno, la Universidad de San Carlos y la familia Arbenz. La familia Arbenz representada en lo estrictamente familiar por el licenciado Eduardo Weyman y en lo legal por el licenciado Ortiz Moscoso y por quien habla, que éramos los representantes de ellos. A mí me impresionó mucho la forma como se fue constituyendo y cómo fue trabajando la comisión. Vi un interés, pero muy grande de parte de las autoridades de la Universidad de San Carlos y de sus representantes. Y el gobierno de la República adoptó la idea. Ya estando esto logrado, pues entonces la familia dispuso que una de las circunstancias que ellos permitían y autorizaban la repatriación era que la Universidad de San Carlos estuviera en primer lugar, que era un reservorio de dignidad para el pueblo de Guatemala, y así fue que se trabajó. Venía el dilema, las peticiones de doña María. Quiero, dijo, que sea sepultado en el cementerio de Quetzaltenango, su tierra natal, su patria chica. Pero ya con el paso de los días o las semanas, tanto por parte de ella como de nosotros, empezamos a ponderar exactamente dónde podría ser enterrado. Pues una posibilidad era Quetzaltenango, ¿por qué no? Además ellos se lo merecen. Pero empezó a girar la voluntad hacia Guatemala, por varias razones. Guatemala era el lugar de sus luchas, su combate, su formación, su exilio, todo lo demás. Entonces pensamos que Guatemala era el lugar que tenía que reivindicarse. No era un lugar de gloria para Guatemala, era de reivindicación, no para él, para Guatemala.
La Comisión Universitaria ya había puesto como condición tramitado y obtenido del gobierno la cesión de un sitio privilegiado en el Cementerio General para construir el monumento funerario. Entre los posibles sitios se identificó uno muy destacado, situado en un lugar privilegiado y, por eso, se encuentra justamente en la entrada del cementerio. El mejor sitio de todos los imaginables. En ese momento se habla de un mausoleo, pero se logra, por medio de la dirección del Cementerio General, que se designe el lote número 1. Por su parte, la Facultad de Arquitectura convoca para hacer un diseño. Se logra recabar 22 trabajos. Ya con este concepto, María Gabriela García Vázquez diseña un tetraedro, o sea, una figura geométrica, un volumen geométrico que consta de 4 caras, una que sirve de base y 3 que están aéreas, que están expuestas. Cada una de las caras que tiene representa una de las facetas de la obra del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. O sea, una parte está dedicada a lo que es la electricidad, o sea, la presa Jurún-Marinalá. La otra se dedica a lo que es la carretera al Atlántico. Y la tercera, que es dedicada al decreto 900, reforma agraria, que es, digamos, la de la tenencia de la tierra. En septiembre de 1995, ya culminado casi todo el proceso y luego de los arreglos necesarios, el secretario de la Comisión Universitaria se reunió con doña María Vilanova de Arbenz, en compañía del licenciado Raúl Hernández Chacón, en San José de Costa Rica, a donde había asistido como delegado de la Universidad de San Carlos a la 4ª Consulta Ecuménica para la Paz en Guatemala. Lo primero que noté, y quiero decirlo, es que todos aquellos infundios que se han dado en Guatemala, de que ella es multimillonaria, y Jacobo también, y que viven en palacetes y en grandes palacios, no es cierto. Es totalmente falso. Y toda la casa era un santuario, Jacobo Arbenz. Diplomas, medallas, cuadros. Era una gran pintora. Fotografías. Era una casa, museo, santuario. La demostré con claridad absoluta. El respeto con que se había tratado los restos de su esposo por parte de la universidad, y nos comprometimos que por parte del gobierno también, y sobre todo de las fuerzas populares que habían manifestado su inmenso apoyo e interés en que esto ocurriera. En una segunda y última visita al mediodía del 20 de septiembre, como incidentalmente, ella confió la existencia de sus memorias inéditas. Ella, como al acaso, como sin querer, me confió que tenía sus memorias escritas. Qué interesante, dijo. Tengo entendido que el coronel Arbenz no escribió nada sobre sí mismo. Esto sería un documento de primera mano. ¿Y dónde lo puedo conseguir? No está editado. Doña María, le dije, délo por seguro que estas memorias serán publicadas por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y ahí fue cuando ella me dio las memorias, el manuscrito. Tardó algunos años, pero se imprimió y está editado por la San Carlos. El protocolo final había establecido que el féretro sería transportado desde San Salvador en un avión de la Fuerza Aérea Guatemalteca, que después del trayecto a la capital, detalladamente estipulado, todo el cortejo estaría en el Salón General Mayor de la Universidad de San Carlos hasta las 6 de la tarde, que a partir de dicha hora, el féretro sería transportado por vehículo del Ejército al Palacio Nacional hasta el día siguiente, 20 de octubre, y que de allí sería sacado por miembros de la Escuela Politécnica y del Ejército rumbo al Cementerio General. El protocolo oficial que esta comisión designó indicaba cosas como la siguiente. Viajarán a El Salvador a traer los restos solo miembros del gobierno, no de la universidad. Serán traídos los restos por cadetes de la Escuela Politécnica. Serán entregados a elementos del ejército en Guatemala. Se circulará en vehículos del gobierno, la comisión gubernamental, y el itinerario será este y este y este. Como ya habíamos hablado de la recepción en la universidad, irán al Museo Universitario, al MUSAC, pero tendrán que salir mucho antes de las 6 de la tarde
porque por los honores a la bandera y no sé qué más elementos o detalles, no podrán entrar después de las 6 de la tarde al palacio. Será llevado el féretro en un armón con caballos y vendrán directamente del Museo Universitario al palacio. Solo podrán participar las personas que han ido a El Salvador, es decir, los del gobierno. El desacuerdo de los universitarios de ambas comisiones con todo esto fue rotundo. Los otros sectores de la comisión gubernamental presentes eran Gobernación, Defensa, Cancillería y Publicidad de la Presidencia. Al salir de la sesión, los de la universidad discutieron sobre dichos detalles. La Secretaría de Relaciones Públicas de la Presidencia publicó quiénes serían los representantes de la Presidencia de la República en las ceremonias. Por la Secretaría Privada de la Presidencia, licenciados Carlos Enrique Secaira Pinto y José Herrera Ovalle. Por Relaciones Exteriores, el señor Óscar Padilla y el general Doroteo Monterroso. Para la familia Arbenz Vilanova, el licenciado Arnoldo Ortiz Moscoso y señora y licenciado Óscar Augusto Rivas Sánchez. Y el doctor Carlos Enrique Tejeda Fonseca. Como acompañantes de doña María Vilanova y su hijo Jacobo Arbenz Vilanova, sus nietos Claudia, Ingrid y Eric, su médico doctor Omar Quesada, su asistente señora Elizabeth Fernández y el señor Andreas Hosley. Entretanto, la familia de Arbenz había arreglado todo lo legalmente necesario para la exhumación del cadáver en San Salvador. Fuimos a El Salvador, allá nos estaban esperando en el aeropuerto de Ilopango un piquete, creo que se llama, un grupo de tropas, alguna banda, la doña María Cristina y el ataúd en donde estaban los restos del coronel, y regresamos. Mientras que en Guatemala se afinó todo para que la familia viniera a esta ciudad como invitada de honor. En el aeropuerto antiguo de La Aurora, al filo del mediodía, breves honores militares con el ministro de la Defensa, el cortejo sale en pos del armón jalado con los 2 caballos y seguido por el vehículo de doña María y los universitarios en el 5º lugar. Afuera, en el portón, un grupo de la AEU y más universitarios vivando exaltadamente a Arbenz. Lo que fue realmente impresionante, porque después de haberlo sacado del país en calzoncillo y de haber vivido por el mundo como un paria, ahora regresaba. Sus restos, es cierto, su esposa viva, con recibimiento de jefe de Estado. Ahí estaban las tropas, ahí hubo presentación de armas, hubo todo lo que el protocolo en esas cosas exige. Ya estaban los autos para que la caravana se dirigiera al MUSAC, en donde iba a hacer el acto académico. Y cuando salió la caravana de la Fuerza Aérea, allá en la avenida Hincapié, un arco que hay ahí, el segundo impacto, un grito que no sé de dónde salió, que dijo, ¡Viva Arbenz! El féretro es ingresado por la comisión universitaria al Salón General Mayor, atestado de una multitud exultante y estremeciéndose con los aplausos, ovaciones y gritos de exaltación al presidente mártir. Al llegar al MUSAC, el gentío era enorme, la euforia era inconmensurable, aplausos, loas, vivas, Arbenz, etc. Fue algo muy emocionante. Los de la comisión ingresamos el féretro, allí se le puso en el estrado de honor y entre los programas tuvo, la bienvenida oficial por parte de la universidad, vino el discurso del rector y luego el discurso de doña María Vilanova. Hoy se cumple el 51 aniversario de la Revolución de Octubre y hoy regresa mi esposo querido a descansar en paz bajo su amado cielo. La entrega del doctorado honoris causa, eso la conmovió mucho a doña María.
cuando se le entrega por parte del rector y de miembros del Consejo Superior Universitario. Luego las guardias en torno al féretro. Había gran algarabía en el salón mayor. Había un festejo, una apoteosis. Y luego vino ya el final. Como dije, había que adelantarlo un poco, no a las 6 de la tarde, sino que un tanto antes, por requerimientos de los honores en el Palacio Nacional. El escenario era el mejor que la universidad podía brindar. De imponente altura, el gran salón rectangular y neoclásico del siglo XVIII. Ocurrió algo muy hermoso y casi nadie se percató, que el momento de que ella entregaba el féretro a la universidad para que la universidad lo sacara del lugar, se quitó un rosario, se lo dio y simbólicamente a su esposo y musitó en voz queda: adiós mi amor, le dijo, te dejo en las mejores manos. A las 6 de la tarde, el protocolo acordado indicaba llevar el féretro en el arcón desde la universidad hasta el Palacio Nacional. Aquel protocolo frío, distante, militar, protocolario, voló por los aires. Lo que ocurrió fue apoteósico. Y los muchachos se lo llevaron en hombros hasta el palacio, en donde en vez de entrar solo comitivas oficiales según lo previsto originalmente, entró la turba de gente. Ese palacio es nuestro, no es del gobierno, es del pueblo de Guatemala. La guardia no sabía qué hacer. Inundaron las escalinatas, irrumpieron en el salón de recepciones, lo llenaron. Y la gente, vítores y cánticos y gritos y todo esto. No hubo protocolo, el protocolo oficial voló por los aires. ¡Bienvenidos a su casa! El hecho es que las cosas todavía no se calmaban, todavía mucho alboroto, cuando presencié algo que también me impresionó mucho. El presidente de León Carpio, junto con el ministro de la Defensa, caminaron entre la multitud. Si ustedes quieren, esto lo voy a decir entre comillas, se expusieron ante la multitud. La primera guardia sí la hizo el presidente, Ramiro de León Carpio, y el vicepresidente de don Arturo Gerburja. Con toda la dignidad del caso, se pararon, ahí sí hubo silencio. Llegó la medianoche y la multitud empezó a vaciar el palacio. De la comisión universitaria, solo Cristel Ruiz, Jorge Martínez y Jorge Solares seguían en el palacio hasta después de la medianoche. Al siguiente día, 20 de octubre, el acordado protocolo militar sufre otro descalabro. Organizaciones populares y estudiantes afuera del Palacio Nacional se oponen a que los cadetes saquen el féretro. Y recuerdo que entonces la comisión presidencial, los elementos civiles, se acercaron a nosotros. Hay un problema, un dilema. Las fuerzas populares insisten que ellos lo van a sacar, pero el protocolo dice que es el ejército. Y aquí va a ocurrir un desastre. La única institución que puede ser interlocutora de las dos partes es la Universidad de San Carlos. Ustedes tomen una decisión y estoy seguro que la decisión que tomen la va a aceptar un lado y el otro. Agradecimos muchísimo el honor. Ya solo llevamos 3 gentes de la comisión. Entonces se nos ocurre la fórmula lógica salvadora. Ni nosotros ni ellos, que decida la persona más cercana a Jacobo Arbenz, que decida doña María. Y le expusimos el problema. Doña María, ¿qué hacemos? Las fuerzas populares dicen que lo sacarán. El protocolo dice que ellos lo sacarán. Nos han encomendado a nosotros y venimos con usted. ¿Usted qué decide? Que lo saque el pueblo. Es lo que Jacobo hubiera querido. Protocolo oficial ya deshecho, el cortejo del pueblo de Guatemala, en el más digno de los tributos, baja las escalinatas, sale al parque
desdeña los carros fúnebres ya listos y por relevos carga el féretro, contra lo previsto por el Estado Mayor Presidencial. Por toda la Sexta Avenida hasta la 20 Calle y de allí al cementerio, en el centro del torbellino popular. Pancartas, afiches, banderas, toda insignia como para decir «Presente Presidente Arbenz». El protocolo gubernamental militar meticulosamente ordenado, ya no quedaba nada, ha volado por los aires. Al mismo tiempo y para desagrado profundo de nosotros, el Estado Mayor Presidencial se quedó con la suya. Sacó por la Quinta Calle, es decir, no por el parque, sino que por la Quinta Calle, a doña María y acompañantes, los montó en carros fúnebres y se los llevó al cementerio, por la avenida Elena y por la avenida del cementerio. Los apartó del júbilo popular, por razones de seguridad, para evitar cualquier atentado. Por favor, dijimos nosotros, ¿qué seguridad para unas cenizas de una persona fallecida? Pueblo de Guatemala, toma la palabra en estos momentos la primera dama del año 1951. La querida esposa de la querida guatemalteca acompañó a Jacobo Arbenz Guzmán en el triunfo y también en el exilio. Con nosotros, doña María Vilanova de Arbenz. Señor rector de la universidad, magnífico director de la Universidad de San Carlos, señor ministro de la Defensa Nacional, señores profesores, estudiantado muy querido y entusiasta, amado pueblo de Guatemala. Saludo a todos los que están aquí presentes para recibir los restos mortales de nuestro bien amado Jacobo Arbenz Guzmán. Esta es una ocasión solemne por el significado que entraña el que Jacobo Arbenz se abrace con la tierra que tanto amó. Gracias a todos los que se encuentran reunidos en este acto histórico que cumple con los deseos que tuvo Jacobo Arbenz de integrar a todo el pueblo para que se beneficiara con su programa de gobierno, el cual nunca se apartó de su pensamiento, así como también algún día quería regresar a su amada patria, aunque sea muerto, lo vemos cumplir su deseo. Aquí está con ustedes, que los quiere. Gracias al excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala, que ha hecho posible este acto que ustedes conmemoran hoy, haciendo justicia. Gracias, miembros de la Universidad de San Carlos. Gracias, amada concurrencia.
No vamos a hacer distingos de carreras ni de personas que militan en un lado o en otro. Simplemente involucramos a todos los hombres de buen corazón y de buena fe a que se integren a elevar la patria a su más alto rango y que se integren también a conseguir una paz sin guerra, una paz de amor. Dentro de eso también tengo que dar las gracias a que el Ejército de Guatemala conserve su dignidad. Conserve su dignidad que en fechas históricas, desde que se constituyó esta patria, ha sido salvaguarda de la misma. Sean todos bendecidos. El poder del pueblo lo puede todo y por eso apelo al poder del pueblo para que restituyan el amor, la paz y el bienestar de sus semejantes. Gracias pueblo de Guatemala, gracias por recibir a mi esposo tan cariñosa y dignamente como él nunca se lo imaginó que fuera tan multitudinaria y total el recibimiento que les hicieron ahora. Aquí se los dejo, lo cedo, no me lo llevo a donde vivo. Lo entrego a su custodia. Cuiden ustedes su tumba, cuiden sus ideales, cuiden el amor que tuvo para sus semejantes. Que sean ustedes felices, todos los guatemaltecos, y que comprendan el camino de la paz y de la libertad. Muchas gracias. Ese 21 de octubre, el día siguiente a los actos, doña María, obviamente cansada, manifestó que todo había sido emociones muy fuertes, sumamente fuertes, que era impresionante la expresión y el calor de este pueblo. Un mensaje de todo lo que ella me dijo y nos dijo. El pueblo de Guatemala tiene grandes valores. El pueblo de Guatemala merece el mejor de los destinos. No debe seguir entrampado en luchas internas. Debe dejar ya odios y rencores, dejarlos por un lado. Deben confraternizar, buscar lo común que tengan. Tolerancia, tolerancia y tolerancia. Eso fue el mensaje de la ultrajada. Nada de rencores, nada de venganzas. Al día siguiente, María Vilanova salió de Guatemala para Costa Rica. La universidad logró cumplir la promesa de publicar las memorias de doña María. Esto ocurrió a finales del año 2000 y se le entregó el libro, editado por la editorial universitaria, con el título Mi esposo, el presidente Arbenz. En enero del año 2009 vino el cadáver de doña María. Pidió ser depositada en Guatemala. Esto es algo muy simbólico. Al morir esa gran dama, esa gran dama, no pudo ser enterrada en su natal San Salvador. Obviamente no pudo ser enterrada en su amable patria adoptiva, Costa Rica, que también la trató. Pudo ser depositada en Guatemala, al lado de aquel joven con el que compartió tanto, que le dio un sentido a su vida, con el que tuvieron ideales sociales de justicia social para Guatemala, de crecimiento mutuo,
Y ahí están depositados en el fondo de un monumento piramidal a la sombra de un árbol en la avenida principal del Cementerio General de Guatemala. Ahí están los dos. Mi abuelo siempre anheló querer volver a su país, a luchar por su pueblo y lamentablemente nunca fue posible. Murió solo, decepcionado, frustrado y mi abuela tuvo que enfrentar todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Ver a sus hijos destrozados. Mi abuela era el pilar de nuestra familia, con mucha gallardía, diría yo. Sacó adelante a toda la familia, sostuvo su familia en el exilio después de tantas vejaciones, humillaciones, malinformaciones. Que él volviera a su tierra es un acto simbólico. Para ella que la verdad saliera a la luz, después de haberlo tratado de cobarde, de traicionero, creo que eso era lo que más le dolía a mi abuelo. A mi abuelo le dolió mucho que se tergiversaran los hechos por intereses económicos y personales. Creo que eso era lo que más mi abuela recordaba de él. Cuando alguien nos obliga a callar, ese alguien está hablando a través de nuestro silencio. Es por ello que luego de 41 años de conspiración, de censura, estamos este día congregados para hablar en voz alta por medio de nuestra palabra inalienable y para darle a nuestra dignidad un nombre propio: Jacobo Arbenz. Era el 44, aquella generación no soportó más la represión y vino la revolución, la revolución. Fue lucha pura del pueblo para derrocar aquella dictadura. Con sangre se escribió la historia que llevó a una década de gloria.